Hola, mi nombre es Doris Sofía Carrillo Mendoza. El día de hoy pues le vengo a exponer sobre lo realizado durante el corte número 2 sobre curvas circulares simples y curvas espiralizadas. Como para iniciar, pues cabe resaltar que los elementos geométricos de una carretera deben estar pues convenientes relacionados con el fin de garantizar una operación segura, una velocidad de operación continua y acorde a las condiciones de la vía. Para esto debemos tener en cuenta pues, los elementos, lo que son el grado de curvatura, la longitud de la curva, la longitud mínima espiral, la tangente, el radio, la cuerda larga. Después de un análisis y caracterización del terreno y zona de estudio, escogimos del aula la cartografía de Cáceres, Antioquia, y teniendo en cuenta cada uno de los parámetros que pues, nos dio el profesor en clase, comenzaré a explicar. Pues el presente proyecto pues, tiene como objetivo el diseño de una carretera secundaria en la zona de Cáceres, Antioquia, en la cual pues debemos garantizar la seguridad de operación y debemos regirnos a la norma. Para la escogencia del punto A y B, se realizó el diseño de una carretera secundaria con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Se definió el punto de inicio A y un punto de llegada B con una diferencia de altura entre ellos de 25 metros y a una distancia entre los 800 y 1000 metros con cortes máximos de 20 y terraplén máximo de 5 metros. A continuación, pues con nuestro grupo seleccionamos nuestros puntos A y B. En este paso, pues realizamos o resaltamos nuestras curvas de nivel con una diferencia de 25 metros entre curvas de nivel desde el punto A, desde 1125 al punto B, 1150. Pues cabe resaltar que cada curva de nivel tiene una distancia entre sí de 5 metros. Después, pues teniendo en cuenta que la línea de ceros es la línea que pasa por los puntos obligados de un proyecto, esta conserva la pendiente de uniforme específica como los parámetros dados por el profesor, que fueron los siguientes, la cual debimos ajustar para que nos dieran pues, el mínimo error de llegada. Realizamos la línea de ceros por medio del radio, la cual se utiliza para unir los puntos obligados de un proyecto de una vía. Entonces, para esto, pues debemos tener en cuenta los parámetros que fueron como mencioné anteriormente, de corte 20 metros, terraplén 5 metros, para así nos dio una pendiente del 2,73%. Nos dio una apertura del compás o radio del círculo de 188,68 metros. Por consiguiente, realizamos la línea de ceros por medio del radio del círculo, la cual se utiliza para unir los puntos obligados de un proyecto de una vía en la cual se traza a ras del terreno y conserva una pendiente constante y uniforme. Pues después de ello, en los cálculos, el error de la distancia del paso o radio del círculo al punto de llegada nos arrojó un resultado de metros muy mínimo, la cual nos indica pues que según los parámetros que nos dio el profesor, no es necesario pues realizar los ajustes, ya que la tolerancia a manejar se encuentra dentro del valor permisible. Teniendo en cuenta nuestros puntos y coordenadas, procedemos a calcular las curvas circulares simples con los siguientes parámetros. Los parámetros que nos regimos, la categoría de la carretera secundaria, una calzada, terraplén de 5 metros, terreno montañoso escarpado, corte máximo 25 metros y velocidad de diseño 60 kilómetros por hora, mínimo 2 curvas y sus coordenadas. Acá podemos ver la longitud de la línea de ceros o nuestro eje
nuestra carretera de 925.52 metros. Llegando, pues la distancia entre los puntos, como anteriormente lo mencioné, es de 925.52 metros. La pendiente promedio de nuestro proyecto es de 2.73%, como muestra acá. En cuanto al trazado de la poligonal, para las curvas circulares simples se encuentra dentro de los límites del 2 al 4%, que corresponde a un término medio entre terreno ondulado y terreno montañoso. Teniendo presente que las curvas circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales. Pues acá pues está nuestro PI, PC, PT, el ángulo de flexión, LC, T. Esos son los parámetros que vamos o los elementos que debemos calcular. La nomenclatura y ubicación de los PIs, teniendo en cuenta que los ángulos de flexión de una curva se denominan aquellos que forman entre cualquier tangente la curva y la cuerda dirigida desde el punto de tangencia a cualquier otro punto sobre la curva, en la cual pues son los siguientes que podemos ver acá en esta imagen del PI1, PI2, PI3 y nuestro punto B, nuestro punto A. Acá podemos ver la longitud de cada uno de ellos y la cartera de campo pues que nos dio, están nuestras coordenadas, nuestros puntos, la distancia de cada uno de ellos, el rumbo, azimut y el ángulo de flexión. A continuación, pues realizaremos el cálculo de cada uno de los elementos. Vamos a hablarle pues de nuestro grado de la curvatura. Entonces, para esto después procedemos a calcular cada uno de nuestros radios mínimos, el cual pues nos da 113.39, pues por la tabla en vías, la cual pues aproximamos a un valor redondo que es a 120 metros para poder continuar con los cálculos, y a continuación realizaremos el cálculo de cada uno de los elementos de la curva. Como podemos ver ahí, tenemos el grado de curvatura. Según los cálculos, está la gente del empalme para T1, T2, T3, la externa para I1, E2, E3, igualmente para cada uno, la longitud curva circular para LC1, LC2, LC3. Finalmente, pues encontrando las abscisas conocemos la distancia del PI, conocemos la T, conocemos la longitud de la curva. Bueno, entonces, por consiguiente, las condiciones de intratangencia. Así, por último, hallamos y calculamos y obtenemos la longitud total del tramo, que es 915.67. Acá nos muestra el trazado de la vía entre los puntos A y B, en la cual se pueden observar las dimensiones de los diferentes elementos que componen la carretera. Ángulo de flexión, tangente de empalme, longitud externa, longitud de la curva, longitud de tramos y entre tangencias. Y podemos ver acá pues un cuadro de resumen de cada uno de ellos, de esos datos. Como una lección aprendida, es importante mencionar que el diseñador de las curvas tenga en cuenta todos los factores que pueden afectar la seguridad y la durabilidad de la vía, considerando una velocidad específica de 60 kilómetros por hora y luego de aplicar la ecuación para determinar el radio de la curva circular, se obtuvo un radio de 113, pero se resolvió aproximar a 120 como un radio para mejorar el diseño de la curva, considerando pues que el diseño de la vía presenta curvas continuas en diferentes sentidos. Se optó por considerar 5 segundos para el cálculo de la intratangencia. Así se requieren menos metros
entre la salida de la curva y la entrada de la siguiente curva. Curvas espiralizadas. Para continuar, las curvas espiralizadas son más cómodas ya que permiten una circulación a una velocidad operacional casi que constante. Todos los proyectos de carreteras deben estar diseñados con estas curvas. Para esto, pues vamos a trabajar con los parámetros que tuvimos en clase, como son el corte máximo 20 metros, terraplena 5 metros, velocidad de diseño 60 kilómetros por hora, y también debemos tener en cuenta la diferencia de alturas. El número mínimo de curvas, como el profe nos lo pidió, son 2 curvas. En nuestro proyecto trabajamos con 3 curvas. Acá pues podemos ver el eje de nuestra carretera con nuestras curvas espiralizadas. Bueno, para alistar el proceso seleccionó una de las carreteras del alineamiento y se sometió a un proceso de espiralización en la cual se tuvo en cuenta mediante la cartera de campo donde se encuentran los rumbos azimut, cada uno de estos cálculos con las formas dadas en clase, la distancia, los ángulos de deflexión. Para eso debimos ajustar nuestra poligonal para que nos pudiera dar nuestras tangencias, ya que no nos estaban dando. Se calculó el radio de la curva circular simple utilizando las fórmulas y criterios establecidos en el manual de vías. Este radio se seleccionó de forma que para una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora se garantice la estabilidad y seguridad. Como lo dije anteriormente, nuestro radio nos dio 113,38, lo vamos a ajustar a un valor redondo que fue a 120. La determinación del radio de la curva simple. Para esto calculamos nuestro radio para cada una de estas curvas. Se validó pues que el radio obtenido cumpliera con cada uno de los rangos normativos para reducir riesgos de sobresalto lateral durante la conducción. Procedemos al análisis de diseño del radio. Entonces, el cálculo de los elementos de la curva, como es el grado de la curvatura, y hallamos para cada uno de ellos, así como el radio para cada uno. Por lo anteriormente calculado quiere decir que el radio está directamente diseñado al grado de diseño. Entre mayor sea mi radio de diseño, menor va a ser el grado de la curvatura. Esa fue una conclusión que pudimos sacar durante la elaboración de los cálculos del proyecto. Acá pues podemos ver los cálculos. Se tuvieron en cuenta los criterios vistos en clases para el cálculo de la longitud mínima de espiral. El criterio 1, bueno, primero que todo pues es la LE, ¿no? La longitud de espiral. Criterio 1, pues con designar una LE por criterio de transición de peralte. Se la pudimos calcular. Una variación uniforme de aceleración centrífuga. Con la fórmula que tenemos acá, la calculamos y nos da un criterio de longitud mínima de espiral y con un criterio de una longitud mínima de espiral, y con eso pues calculamos nuestra LE en metros con todos los criterios. Nos da una velocidad específica de 64,29, una transición del peralte 46,67 y una variación de fuerza centrífuga de 36,45. Se calculó cada una de las longitudes máximas de espiral por los métodos vistos en clase. El método 1, longitud de espiral. Método 2, longitud de espiral máxima. Y para esto nos da posteriormente, teniendo en cuenta las longitudes máximas y mínimas de espiral, adoptamos la longitud ideal, que es 70 la longitud ideal. Para continuando pues con los cálculos, cada uno de esos elementos de la curva espiralizada, y seguidamente pues se procede a realizar un chequeo teniendo en cuenta que el parámetro mínimo debe dar 25, ya que es el recomendable, y posteriormente se procede a realizar el ángulo de deflexión de la espiral, en la cual se calculó cada una de ellas y verificamos el cumplimiento. Comprobamos el cumplimiento del LC mayor que el BE, la cual nos está dando.
Y por último, pues obtuvimos la cartera de campo, el análisis de criterios y cumplimiento de cómo se realizó de manera integral, evaluando tanto los aspectos geométricos y constructivos, como la seguridad y confort en la conducción, de acuerdo con los alineamientos del manual de geométrico de carretera sin vía 2008 y el libro guía. A continuación se detallan los puntos claves y el análisis. Entonces, ahí podemos ver los puntos, las coordenadas, la distancia de cada uno, el rumbo, azimut y el ángulo de flexión. Fortalezas del proyecto. Pues este nos brinda mayor seguridad, pues minimizando la fuerza centrífuga repentina, lo que mejora la estabilidad de los vehículos y reduce el riesgo de los accidentes. Como fortaleza para las curvas simples, son útiles en las vías de baja velocidad y con unas condiciones del terreno pues controladas, mientras que las curvas estilizadas son más adecuadas para carreteras de alta velocidad y tramos donde la seguridad y el confort son claves. Lo que más me gustó del proceso, lo que más disfruté del proceso de diseño fue la oportunidad de aplicar de manera práctica los conocimientos que había adquirido en clase y poder llevar a cabo estos en la selección de la cartografía más adecuada, pues la cual me tomó un poquito de tiempo poder escoger la más adecuada. Pues esto nos llevó en ciertos casos a realizar ajustes en nuestros proyectos para lograr tanto la seguridad como la viabilidad del diseño. Lo que más se me dificultó, mi mayor dificultad estuvo a la hora de escoger mis puntos A y B, porque debí cumplir y ajustar con cada uno de los parámetros dados por el profesor. De igual manera, donde tuvimos que ajustar el PI para que nuestro diseño se ajustara y de tal manera darle cumplimiento para garantizar un óptimo diseño cumpliendo con cada uno de los parámetros. Gracias, profe.